Buenas tardes, amigos de Mesa de Análisis Político de Baja California. Un gusto saludarlos este lunes 9 de junio del 2025. Abrimos con el video de la noticia más importante del continente americano, de América del Norte, sobre todo de Estados Unidos y México. La resistencia de la raza de bronce de los mexicanos, los mexicoamericanos y la comunidad latina en la ciudad de Los Ángeles. Durante el pasado fin de semana se realizaron una serie de redadas por parte de oficiales del Servicio de Inmigración y Control Migratorio del gobierno de Estados Unidos, conocido como el ICE. Hubo redadas, detenciones ilegales, hubo un gran despliegue policial, sobre todo de agentes federales, para detener e identificar a presuntos migrantes ilegales. Fue un fiasco. Lo único que obligó o que generó fue el despertar del gigante latino, del gigante hispano que radica en una de las ciudades más emblemáticas en materia de migración de la Unión Americana. Así que vamos a comentar qué sucedió, qué sigue sucediendo en Los Ángeles, California, donde millones y millones de mexicanos viven, y no de ahorita, sino desde hace décadas, desde hace siglos. Es una ciudad fundada por mexicanos y que formaba parte del territorio mexicano. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo, fotos muy buenas, videos muy buenos en términos periodísticos, de la raza de bronce resistiendo, enfrentando, aguantando los gases lacrimógenos y la embestida de los vehículos militares, de los toletes, de las balas de hule, de los proyectiles de hule que han utilizado los elementos del ICE, apoyados con fuerzas federales y ahora con elementos de la Guardia Nacional. Bueno, le comento que las redadas originaron más movilizaciones en las comunidades mexicanas, sobre todo, le decía a usted, en las icónicas, incluyendo aquí en San Diego, donde también ya en días anteriores se habían dado operativos y que intentaron ejecutarse el sábado y el domingo en el norte de San Diego, pero los activistas, los defensores de derechos humanos y los grupos proinmigrantes rechazaron la presencia del ICE. No pudieron, tuvieron que irse. Y bueno, al respecto, vamos a comentar que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, llamó a los paisanos para no cometer agresiones, no cometer actos vandálicos en contra de los agentes federales. Pero pues con todo el llamado, mi opinión es de que solamente se defendieron, están defendiendo sus derechos. Incluso, lo voy a decir, se quemaron patrullas, vehículos oficiales, pero primero llegaron con todo. Con todo vemos o tenemos una foto que se ha hecho viral, que le ha dado la vuelta al mundo, de un motociclista que se subió al techo de un vehículo incendiado y desplegó una bandera. Pues escuche usted bien, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, ha anunciado que ofrece una recompensa, escucha usted bien, de $50,000 para quien identifique y proporcione la identidad del migrante para proceder a su arresto. Y la Confederación Nacional de Gobernadores, que preside la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, y los diputados locales de Baja California, en sendos desplegados, han repudiado los operativos del ICE y expresado su respaldo a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otro tema muy triste y lamentable, en San Quintín fue localizado en días anteriores una fosa clandestina, pero no por la autoridad, obviamente, sino por los integrantes de los colectivos de búsqueda. Las madres buscadoras hallaron una fosa con 8 cuerpos de un mismo número de jóvenes pescadores que fueron privados de su libertad por un comando el pasado 1 de junio. El hallazgo fue en el sur de San Quintín, el municipio más joven del estado. Y para terminar el programa, al finalizar el programa de Mesa de Análisis Político de Baja California, que transmitimos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube de En Línea Baja California, en mi canal
Atahualpa Garibay Periodista, y en mi cuenta de TikTok, Ata Garibay Periodista. Comentaremos que concluyó el cómputo distrital. El Instituto Estatal Electoral de Baja California informa que ya fueron contabilizados los votos que se emitieron, si es que acaso hubo, el pasado 2 de junio, el domingo 2 de junio, en esta elección nacional histórica, en la que se convocó a todos los mexicanos empadronados y con credencial electoral para votar, para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de distrito, los jueces federales, los magistrados estatales, los magistrados del Tribunal de Disciplina y los jueces de control, es decir, de carácter penal, civil, familiar, un sinfín de candidatos. Fue un fiasco esta elección, pero comenzamos con el primer tema. Vemos videos de Los Ángeles, de lo que sucedió. La ciudad de Los Ángeles se convirtió en el centro de la resistencia de la comunidad migrante mexicana el pasado fin de semana. Sin duda, la urbe de acero fue escenario del aguante de nuestros connacionales. Los mexas, como se les conoce, salieron a las calles a protestar, a manifestarse y realizar bloqueos en calles y en freeways ante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por como el ICE por sus siglas en inglés. Todo comenzó la tarde del viernes pasado cuando decenas de agentes del ICE llegaron a la zona conocida como Los Callejones en el centro de Los Ángeles para detener a presuntos ilegales. Comenzaron a verse las transmisiones en vivo de los mismos comerciantes de Los Callejones en redes sociales. Ingresaron a los comercios, exigieron a hombres y mujeres los documentos de identidad, sus papeles, y bueno, le decía, las imágenes comenzaron a darle la vuelta al mundo. Contrario a lo que se imaginaba, las redadas del ICE, ordenadas por Donald Trump, llegaron a una de las ciudades más importantes de la migración. Le voy a comentar a usted, por ejemplo, que en Los Ángeles más de 4.5 millones de habitantes son de origen mexicano. Otras ciudades con mayor población azteca son Riverside, San Bernardino, ahí en California, Houston y Dallas, Texas, Chicago, Illinois y Phoenix, Arizona, donde la población también se contabiliza en millones. Sin embargo, Los Ángeles es la más representativa porque hace al menos 2 siglos formaba parte del territorio mexicano y desde su fundación como ciudad o condado, los orígenes son mexas o mexicanos o mexicoamericanos, como se les denomina. Y la economía en Los Ángeles, escuche usted bien la importancia que tiene esta ciudad para ambos países, depende en gran medida de la fuerza laboral de nuestros paisanos. Usted los puede ver en las fábricas, en el comercio, en la industria hotelera, restaurantera, en los servicios de limpieza, en mantenimiento. Incluso una gran cantidad de ellos trabajan para áreas de gobierno. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Por eso se considera que este golpe fue mediático y que ha sido un fracaso por parte de la administración del presidente Donald Trump. Las redadas del ICE en Los Callejones, en la comunidad de Paramount, y se extendieron a otras partes, pero solamente, le decía a usted, despertaron al gigante dormido, ese gigante latino que salió a encarar a los agentes federales, que con vehículos blindados, estos denominados rhinos, bloquearon las calles, los freeways, y bueno, se dieron roces. Era obvio que este tipo de acciones, pero la bandera mexicana ondeó con orgullo y con valentía por parte de nuestros paisanos que encararon a los agentes federales. Así que este choque entre la comunidad migrante con los elementos federales provocó que el mismo presidente de Estados Unidos ordenara el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional. Parecen militares, tienen una formación militar. A ver si tenemos imágenes, videos del despliegue de la Guardia Nacional en el corazón de Los Ángeles. Cualquier
parecido con una película de Hollywood es mera coincidencia. Usted vio la película reciente de Guerra Civil, Civil War, bueno, donde se despliega la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden. Bueno, afortunadamente aquí el despliegue es para contener, dijo Donald Trump, a estos agitadores. Bueno, si él llama agitadores a quienes están defendiendo a sus paisanos, a su raza, a su sangre, porque le decía a usted que este operativo fue un fiasco porque en los callejones no se llevaron a muchas personas ilegales. La mayoría nacieron allí o descienden de familias mexicoamericanas y se les pone la etiqueta por vernos morenitos o ver los morenitos allá, pues piensan o suponen los trumpistas que se trata de personas indocumentadas. Bueno, el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su rechazo a la medida. Está en desacuerdo. Hay un choque desde el inicio de la administración de Donald Trump y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, con las políticas de Donald Trump, que se agravó con los incendios de enero y febrero en Los Ángeles, precisamente. Donald Trump dijo que Joe Biden les dio una ayuda económica desmedida a los angelinos y que no se justificaba. Efectivamente, muchas familias perdieron sus viviendas y hogares, comercios, hoteles, sufrieron daños y se les dio un apoyo. Y Donald Trump dijo que ya no se les iba a apoyar, que tenían seguro y que se las arreglaran como fuera. Así que usted fue testigo y está siendo testigo porque siguen las acciones de resistencia en la ciudad de Los Ángeles. Aquí también en San Diego se extendieron los grupos civiles, defensores de derechos humanos, grupos de proinmigrantes, han estado haciendo transmisiones especiales, han estado haciendo llamados para protestar pacíficamente. Esa imagen, ese video que tenemos ahí es elocuente. La raza con la bandera mexicana de forma pacífica, bloqueando o desviando el tránsito, exigiendo que se respeten sus derechos civiles en la Unión Americana. Bueno, así las cosas. Y bueno, este lunes, durante la conferencia de la mañanera del pueblo, como se le conoce, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el saldo de las redadas del ICE en Los Ángeles, California. Redadas que le decía al inicio, no se creía que se fueran a llevar a cabo en las llamadas ciudades santuarios de migrantes, como Chicago, como Houston, como Dallas, como Phoenix, Los Ángeles. No se pensaba que en realidad se fuera a cumplir la orden de Donald Trump de realizar redadas en centros comerciales, centros laborales, en plazas comerciales, centros de diversión, donde hay una gran presencia de comunidad hispana. Pues sí se dio. Y ahorita le voy a dar una opinión extra, porque creo que sí se suscitó, porque sí Donald Trump, la administración de Donald Trump, dio la orden a los agentes federales de realizar este operativo. Bueno, en la conferencia, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que la cifra oficial de mexicanos detenidos son 42. Después de 3 días de operativos y de protestas en Los Ángeles, California. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los paisanos para que no cometan agresiones, actos vandálicos durante las protestas de resistencia por los operativos del ICE. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia esta mañana. Mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México.
Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. Interesante la declaración de la presidenta y la postura del Gobierno de la República. Exige respeto a los derechos humanos de las personas, de los mexicanos que fueron detenidos y de los otros que seguramente van a ser acusados, porque como le decía a usted al inicio de la transmisión, el FBI está difundiendo un cartelón pidiendo información sobre un motociclista que subió con una bandera mexicana a una patrulla incendiada. Está ofreciendo $50,000 para que revele su identidad, su dirección, para que sea detenido. Seguramente, conociendo la administración Donald Trump, no se va a quedar así y emprenderá acciones legales, por no decir una persecución de quienes protestaron. Y como dijo la presidenta, la mayoría de los participantes en estas manifestaciones son mexicanos con la ciudadanía, con la nacionalidad estadounidense, que nacieron allá o que están radicando legalmente, trabajando, contribuyendo al desarrollo económico de Los Ángeles y de California principalmente y de la Unión Americana. Así que interesante la postura y enérgica la defensa de la presidenta sobre los derechos de nuestros paisanos. Pero contrasta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la doctora Claudia Sheinbaum, con la postura, por ejemplo, del presidente del Senado de la República, Gerardo Noroña, alias el Malafacha, quien no ha dicho nada, ni en sus redes sociales, ni en sus cuentas de ex, que usa mucho, ni en sus comunicados, aunque ahora vista traje, no ha dicho nada. El Senado de la República es el órgano legislativo encargado de la política exterior. No ha emitido un posicionamiento en defensa de los paisanos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Armando Ayala Robles, senador de la República por Baja California, que es presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado? No ha salido en defensa el exalcalde de Ensenada de nuestros paisanos. Todos esperaríamos que lo hiciera, que emitiera un posicionamiento fuerte, contundente, exigiendo el respeto a los derechos humanos de nuestros paisanos en el vecino país. Y también nos preguntamos dónde está Armando Samaniego, diputado federal de Morena, presidente de la Comisión
de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Tenemos una foto donde los dos están muy sonrientes cuando hacían campaña pidiendo el voto. ¿Por qué no salen a defender a los migrantes? ¿Por qué le dan la espalda al pueblo, como ellos llaman? Solamente en tiempos electorales se acuerdan de ellos y de sus familias. Tenemos esa foto y hay que señalarlos y decirle a la gente, estos legisladores que pidieron el voto a ustedes y a sus familias en las elecciones federales para ser sus representantes, se hicieron un ojo de hormiga, como la avestruz, se están escondiendo la cabeza. No quieren opinar sobre el tema. ¿Por qué? Porque seguramente no quieren tener problemas con la Administración Federal de Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Dónde están los demás diputados federales de Morena por Baja California y del resto del país defendiendo la dignidad de nuestros paisanos? No lo hacen, no lo van a hacer. Por ahí contados, el día de ayer escuché algunas declaraciones o comentarios en redes sociales, pero los diputados federales de Morena son mayoría, los senadores de Morena son mayoría en el país. No los veo haciendo una defensa férrea, enérgica de los derechos de nuestros paisanos que están, le decía usted, resistiendo la embestida del ICE en Los Ángeles. Pero quienes sí lo hicieron fueron la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmedo, y los diputados locales en unos desplegados. Los tenemos allí. Primero el de la CONAGO. Esto fue anoche. El desplegado de la CONAGO se publicó ya tarde, ayer domingo, pero ya cerca de la noche, donde los gobernadores de todo el país adheridos a la CONAGO repudian los operativos antimigrantes, las detenciones de nuestros paisanos y expresan su solidaridad con ellos, con los migrantes, y expresan su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. La CONAGO la encabeza nuestra gobernadora del estado, Marina del Pilar. Enhorabuena por los gobernadores que con dignidad salen a defender a nuestros paisanos, e igualmente lo hicieron los diputados de la 25 legislatura de Baja California, diputados de Morena, del PRI, del PES, el Independiente, de Movimiento Ciudadano, del Partido de Acción Nacional, firmaron un desplegado exigiendo el respeto a los derechos de nuestros paisanos en Estados Unidos. También lo tenemos por ahí. Bueno, es el lunes, hoy como que la producción andan un poquito tibios. Bueno, vamos a continuar con la información del conteo que concluyó el fin de semana pasado. El cómputo distrital terminó el sábado anterior. El Instituto Estatal Electoral de Baja California informó que ya se contabilizaron los votos que se emitieron en la elección del 2 de junio. Sí, ¿recuerda usted esas elecciones? Seguramente. Donde 8 o 9 o 10 de cada 100 bajacalifornianos empadronados fueron a emitir su voto para elegir ministros, magistrados, jueces. Hay que decirlo, las casillas de votación lucían vacías e incluso los funcionarios casi morían de aburrimiento. Se la pasaron en el celular viendo los reels, los videos, películas. Ni las moscas se paraban en las casillas de votación que se instalaron en todo el estado. Y bueno, un derroche de millones y millones de pesos en Baja California y en el país no se diga. Costosísimo. El voto de cada ciudadano, porque le decía que 10 de cada 100 apenas fueron a votar, costó casi 600 pesos. Es decir, la organización y todo esto, para que un solo ciudadano fuera a votar, costó casi 600 pesos. ¿Qué se hubiera construido o qué beneficio hubiéramos obtenido si se hubieran usado esos millones de pesos en otras obras, sobre todo de carácter social, construyendo un hospital de especialidades, 2 hospitales de especialidades, más escuelas, una universidad donde se requiere con perfiles de especialistas, más preparatorias, en fin. Pero bueno, el capricho de Morena salió carísimo. No un ojo, 2 ojos a cada ciudadano. Así que el órgano electoral informó que ya terminaron de contar los votos, aunque nos dé risa, sí, contaron votos manualmente
desde el pasado miércoles y concluyeron el sábado. Y en Baja California ni siquiera 150,000 votos en los 7 municipios. Fue, le digo a usted, una elección de risa. Fue un fiasco. Y bueno, en Baja California ganaron los candidatos a magistrados, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial y a jueces de diferentes materias, por los candidatos de Morena, los que ya estaban, pero que se alinearon con Morena, con el gobierno de Morena en Baja California, que fueron palomeados por el consejero jurídico Juan Manuel Pon, por el Poder Judicial, que también sometido a Morena, y por el Poder Legislativo, que controla y domina Morena. Le decía a usted que en algunos municipios ni 150,000 ciudadanos fueron a votar. No sé de dónde sacó el IE esa cantidad de 280,000 votos. Pero bueno, ve usted el número de votos nulos, 114,000. Si es cierto que son reales esas cifras. Yo vi boletas donde la gente puso hasta obscenidad, la verdad, porque no sabía ni a qué fueron. Entrevistas de gente que fue acarreada, que le dijeron, toma esta lista y vota por estos nombres o estos números. Y cuando salieron de la casilla, los periodistas les preguntaban por qué no habían votado y no sabían. No sabían, así las cosas. Bueno, para finalizar, mesa de análisis político, comentar que tristemente la noticia de desaparecidos o desapariciones forzadas en Baja California se traduce en una tragedia, una auténtica tragedia para las víctimas y para los familiares de las víctimas. El jueves anterior, esto ya se supo el viernes, el sábado, pero finalmente se confirmó hasta la tarde del sábado, que en la misión de San Borja, en el sur de San Quintín, integrantes del colectivo de búsqueda, de varios colectivos de búsqueda, localizaron una fosa clandestina con 8 cadáveres. Sí, escuchó usted bien. Se trata de 8 jóvenes, entre ellos 2 de tan solo 17 años de edad, que estaban reportados como desaparecidos desde el 1 de junio, un día antes de la elección. Las víctimas son de 17, 18, 19, 20 y 23 años. Qué tristeza que hayan coartado la vida de estos jóvenes. Eran estudiantes y otros pescadores que fueron levantados por un grupo armado, decía usted, el 1 de junio, a la altura del kilómetro 19 de la carretera rumbo a Bahía de Los Ángeles. De inmediato se reportó su desaparición y las corporaciones policíacas comenzaron la búsqueda de los mismos, pero fueron los colectivos de búsqueda quienes hallaron los cuerpos de estos jóvenes. La última vez que fueron vistos con vida a bordo de una camioneta Tajo fue rumbo a Bahía de Los Ángeles, cerca del ejido Nuevo Rosarito. Pues bueno, la Fiscalía General del Estado oficialmente no ha dicho nada. Yo he solicitado en 2 ocasiones información, detalles, pero bueno, coinciden físicamente la fisonomía con los cartelones, con las fotografías, los familiares también, estudiantes y pescadores, 2 de ellos de 17 años. Vemos una de las víctimas pues, con cara de chavitos. Triste noticia, así que se convierte en una estadística más estos jóvenes de las víctimas de desapariciones forzadas y pues en un homicidio, en homicidios dolosos. Se desconoce la causa por la que fueron privados de la libertad, pero se confirma que fueron privados de la vida. Bueno, le agradezco a usted sus minutos, su atención. Le recomiendo que nos siga en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, en nuestras cuentas y también en www.enlineabc.com.mx. Todas las noticias más relevantes de ambos lados de la frontera, del noroeste, y también política, cultura, deportes. Allí las puede consultar. Le agradezco, le deseo buen provecho, le agradezco a Andrés
y los controles de producción y a Gonzalo Rivera. Nos vemos el próximo miércoles en Mesa de Análisis Político. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años, con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos.